Iván Pavlov nació el 14 de septiembre de 1849 en Riazán. Fue el hijo de un patriarca ortodoxo de la época. Comenzó sus estudios sobre la teología, pero al final los abandonó y optó por estudiar química y medicina en la Universidad de San Petersburgo, donde Vladimir se convirtió en su principal docente. En el año de 1883 recibió su doctorado y se trasladó hacia Alemania, donde continuó estudiando para especializarse en la fisiología intestinal y también en el funcionamiento del aparato circulatorio del ser humano. En 1890 se convirtió en profesor de fisiología a través de la Academia Médica Imperial y además fue nombrado como director del Departamento de Fisiología del Instituto de Medicina Experimental de la ciudad de San Petersburgo. En los años siguientes hizo diversos estudios sobre el aparato digestivo y los jugos gástricos, gracias a lo cual pudo obtener el Premio Nobel de Medicina en el año 1904. Iván Pavlov es conocido también por haber creado la ley del reflejo condicional, la cual desarrolló durante la última década del siglo XIX. Logró comprobar que ciertas acciones le indicaban al sujeto de prueba distintas cosas, que en este caso era un perro, el cual aprendió que la hora de comer llegaba cuando sonaba en un cierto metrónomo. A pesar de la guerra civil rusa y de la llegada del comunismo al país, sus investigaciones continuaron. Luego de la llamada Revolución de Octubre, fue nombrado como director del área de fisiología del Instituto de Medicina Experimental de la Academia de Ciencias de la URSS. A pesar de todo esto, siempre demostró estar opuesto al régimen comunista, quienes incluso utilizaban algunos de sus descubrimientos en las cárceles. El 27 de febrero de 1936, Pavlov falleció en la ciudad de San Petersburgo. La teoría de Pavlov. Las observaciones básicas de Pavlov eran simples. Si se ponen alimentos o ciertos ácidos diluidos en la boca de un perro hambriento, este empieza a segregar un flujo de saliva procedente de determinadas glándulas. Este es el reflejo de salivación, pero eso no es todo. Pavlov observó que el animal también salivaba cuando la comida todavía no había llegado a la boca. La comida, simplemente vista u olida, provocaba la misma respuesta. Además, el perro salivaba igualmente ante la mera presencia de la persona que por lo general le acercaba la comida. Esto llevó a Pavlov a desarrollar un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas conexiones de estímulo-respuesta. Luego sonó una campana antes de la comida, lo que provocó que al oír la campana también salivaran, incluso sin comida. La definición de condicionamiento clásico o respondiente es la formación o reforzamiento de una asociación entre un estímulo neutro y un reflejo. Pavlov considera que se produce un salto cualitativo respecto al primer sistema de señales utilizadas con animales. En el humano, la cuestión ya no se restringe a reflejos condicionados o a estímulos sustitutivos. La complejidad del cerebro humano facilita un segundo sistema de señales que es el lenguaje verbal o simbólico. En este, las sustituciones a partir de los estímulos parecen ser infinitas y sin embargo altamente ordenadas o lógicas. Los ideales de la Revolución de Octubre influenciaron en el 1917 contra la Rusia zarista. La revolución bolchevique chocaría con la mentalidad de un Pavlov nacionalista, aunque más tarde llegaría a conocer y agradecer en una de sus conferencias la ayuda prestada por el nuevo gobierno a la ciencia. Después de la revolución fue director de fisiología en el Instituto de Medicina Experimental de la Academia de las Ciencias de la URSS. Influencias del autor dentro de su país. Influenció en investigadores como Luria, Leontiev y Bechterev, neurólogo, neuropsicólogo y psiquiatra. Fuera de su país, influenció en Watson, que incorporó a su propia obra la terminología y conceptos pavlovianos. En cuanto al entorno más directo de Pavlov, su educación tradicional, religiosa y conservadora transformaron con el materialismo de su doctrina. Para comprender mejor,
El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente. De otra manera, el condicionamiento clásico es el mecanismo más simple por el cual los organismos pueden aprender acerca de las relaciones entre estímulos y cambiar su conducta en conformidad con las mismas. Permite a los seres humanos y animales aprovecharse de la secuencia ordenada de eventos de su ambiente y aprender qué estímulos tienden a ir con qué eventos. Como un ejemplo es que se enfoque en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias, como lo es el temor, el incremento del ritmo cardíaco, la salivación, la sudoración, entre otros. En ocasiones llamados respondientes porque son respuestas automáticas o estímulos. A través del proceso del condicionamiento clásico es posible capacitar a animales y a humanos para reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto. El estímulo llega a producir o generar la respuesta en forma automática.